Shalom, shalom, ¿cómo están? Este es un repaso de la parashá de esta semana, la parashá Re, que es la número 47 de la Torá. Poco a poco estamos llegando al fin de este ciclo de lectura para recomenzar en Simchat Torah, si Dios quiere, muy pronto. Es la cuarta parashá de Sefer de Barim, de Deuteronomio. Seguimos en la despedida de Moshe del pueblo de Israel, que durante 26 días se está despidiendo y hace un discurso que luego es puesto en la Torá. Moshe pone frente a Israel la bendición y la maldición. Obviamente es Moshe hablando, pero a partir de las enseñanzas que tiene de parte de Dios. Y dice, la primera, la bendición es si uno atiende y cumple con lo que Dios ha estipulado en la Torá. Y la segunda, la maldición, es si uno se deja apartar y alejar del Eterno, si sigue los impulsos del ego, si estafa, engaña, miente, pervierte el buen camino espiritual con todo tipo de supersticiones, magias, etcétera, que son farsas de un camino espiritual. Por lo tanto, Moshe dice, tengan atención, porque es lo que ustedes hacen, lo que en definitiva genera las consecuencias de lo que ustedes obtienen espiritualmente en el mundo venidero. Nuestra acción es lo que se mide, el resultado no. También se mide la acción del otro sobre nosotros, porque nosotros podemos hacer todo lo mejor posible y al final el resultado no es favorable, sea por cuestiones del clima, de la situación social, de impedimentos físicos, etcétera, o que algún otro no, hace alguna actividad que nos impide a nosotros llegar a un buen fin. Eso todo es considerado por Dios en el juicio y las consecuencias no son directas. De A surge B directamente, sino que en ese proceso Dios ve por qué la consecuencia fue B, qué hay de uno, qué hay de otro, qué hay del propio Dios en este asunto. Por lo tanto, uno tiene que hacer siempre su mejor esfuerzo para andar por el camino de Dios. Luego sigue diciendo Moshe que al tomar posesión de la tierra de Israel es una mitzvah extirpar toda manifestación idolátrica, algo así como la imagen que está acompañando este video, que sea presente o pasada. Todo lo que los cananeos tenían ahí en su tierra, la tierra de los judíos en realidad, pero su tierra porque la habían ocupado los cananeos, que uno suele verlos como personas bárbaras, incultas, etcétera, pero ellos tenían una cultura bastante avanzada en comparación con otros, tenían templos estupendos en comparación al santuario portátil que tenían los hebreos, pero toda su cultura estaba basada en la depravación, en desconectarnos de la espiritualidad, llevar a la persona a un grado de competir con los animales por ver quién era más material. Entonces, dice Dios en la Torá, ustedes eliminen todos esos rastros de la tierra de Canaán, porque incluso hasta los templos más hermosos, fantásticos, diseñados con mucha estética, los pueden llevar a cuestiones de degradación a ustedes. Y afirma, estipula que todo lo que sea en su momento consagrado a Dios y que no tenga relación con la idolatría, eso debe ser cuidado, preservado, respetado. El sitio para adorar a Dios no está mencionado Jerusalén, ni el monte Sión, ni el monte Moriah, ni el monte del templo, no están mencionados. ¿Por qué? Porque eran lugares desconocidos para los israelitas que todavía no habían entrado a la tierra de Israel. Recordemos que los únicos que entraron a la tierra de Israel fueron los 12 exploradores, que de hecho 10 ya habían muerto. Por lo tanto, no les hablaba de los sitios concretos donde iba a estar, pero sí les dijo, el sitio donde se va a ser adorado Dios, donde se va a poner su santuario, es uno que Él, Dios, va a elegir. Y los sacrificios y ofrendas deberán ser elevados desde ese lugar exclusivamente. No se deben hacer templos desparramados por toda la tierra de Israel, por más que sea más cómodo, por más que la gente pueda ir más habitualmente al templo de esa manera, no. Va a haber un sitio elegido por Dios, que va a ser en Jerusalén, en el Monte Moriah, Monte del Templo, Monte Sión, tuvo y tiene varios nombres. En ese lugar va a ser erigido el templo de Dios. Desde ahí tendrán que hacer los korbanot, los sacrificios, las ofrendas. Y se estipulan diferentes rituales, mitzvot, para los rituales de los sacrificios y las ofrendas. Y en este mismo contexto se ordena, nuevamente es una mitzvah que se repite, ayudar a los menesterosos, aquellos que son necesitados, que están menos favorecidos socialmente. Y se reitera la prohibición de comer la sangre del animal y que este animal debe ser sacrificado de acuerdo a la ley judía. Em, Añade Moshe que está prohibido poner más mitzvot en el nombre de Dios. Uno puede agregar leyes,
un instrumento, un órgano legislativo pueda agregar leyes. De hecho, el Sanedrín hacía eso, o los tribunales rabínicos en su momento, pero son leyes que tienen categoría rabínica. No se puede agregar mandamientos en nombre de Dios y no se puede quitar mandamientos de la Torá. Pueden no ser, pueden no cumplirse por cuestiones que no se dan los elementos para que eso ocurra. Por ejemplo, no se puede hacer hoy en día hacer ofrendas porque no hay un templo de Jerusalén para hacer esas ofrendas. No se puede cumplir ciertos mandamientos que corresponde a los que viven en la tierra de Israel y trabajan en la tierra, para aquellos que no viven en la tierra de Israel y no trabajan en la tierra. Entonces, los mandamientos están, pero luego los sabios de cada época pueden agregar sus propios lineamientos, sus propias reglas, que quedan claro que no son de la Torá, y los mandamientos siguen estando ahí, aunque no se cumplan. Uno tiene que saber que están esos mandamientos y que por algún motivo no se están cumpliendo, pero que no fueron quitados. No se puede pervertir los 613 mandamientos de la Torá. ¿Por qué? Porque esa es una manera de decir, nosotros conocemos la Torá, conocemos cuál es su contenido y nosotros tenemos que actuar de una manera correcta, viviendo la manera espiritual que Dios nos ha indicado. Luego nos vuelve a advertir Moshe una y otra vez de tener cuidado con todas estas perversiones que hacían los habitantes de la tierra, de no volver a la idolatría. Es como un tema recurrente en el libro de Devarim, este discurso final de Moshe, porque sabía Moshe, él se había criado en un hogar idólatra, el de la princesa de Egipto, luego vivió entre idólatras en Midian, sabía el poder que tiene la idolatría en la gente, cómo maravilla a las personas, todos los cuentos supersticiosos y mágicos. Es mucho más divertido estar delirando y fantaseando acerca de los karmas y las reencarnaciones y la astrología y poderes ocultos y cosas por el estilo, que estar eh, estudiando y esmerándose en conocer realmente cuál es el contenido de la Torá, cuáles son los mandamientos, cuáles son las reglas, las halajot que hay que seguir. Entonces, sabiendo Moshe que el ámbito de la idolatría tiene mucho carisma, un sabor muy bonito, dice, tengan mucho cuidado porque todo eso los va a llevar por caminos incorrectos. Y acá nos dice Moshe que si una persona se denomina profeta, como la imagen que puse acá al lado, y propone que el pueblo abandone la Torá, la práctica de las mitzvot, quiere que la gente practique idolatría, todo tipo de magias y etcétera, en el nombre de los dioses, o incluso en el nombre de Dios, el castigo es terrible para ese profeta, dice Moshe, la Torá, que debe ser condenado a muerte. Y el mismo destino se le declara para aquel que incita a otros a seguir esas actitudes, el profeta y todos los que son miembros de su secta. Es la imagen que la inteligencia artificial armó para nosotros, que está acá, muy linda. Ese profeta que viene en el nombre de Dios o de los dioses y lleva a la gente al pecado, al error, a la idolatría. Bueno, y todos los que son sus seguidores y misioneros de esa nueva fe son una cosa que está rechazada por Dios. Y en esta línea dice, y puede sonar muy terrible, especialmente con la sensibilidad del siglo XXI, que se debe eliminar a la ciudad de los idólatras. Es algo que está escrito textualmente en la Torá, ya digo, suena espantoso, horrible para la sensibilidad de esta época, pero es lo que dice, una ciudad que está incitando a otras, al igual que personas o seminaristas de los profetas falsos, esas personas no pueden seguir haciendo su trabajo. Luego, como hay varios, es un salpicón de temas y de mandamientos, se nos ordena inquirir, a los jueces en realidad, se nos ordena inquirir detenidamente a los testigos. Eso significa indagar bien, que los testigos no den falso testimonio, que los testimonios coincidan para dar una imagen verdadera, porque hay que ser cuidadoso en lo que termina. Y vuelvo a decir, es un salpicón, esta para allá llena de un montón de cosas ricas para comer, y nos dice que como señal de luto, no hay que hacer lo que hacían los paganos de aquella época, que era arrancarse cabellos. En este caso no hay mucha suerte, pero el que tiene no se puede arrancar los pelos en señal de duelo, ni hacerse cortes como se hacían tampoco. Es algo que está prohibido. Y se nos vuelve a repetir mandamientos, reglas acerca del kashrut, la dieta judía. Se nos habla del diezmo, el maaser, cómo hay un primer diezmo, un segundo diezmo, a quién está destinado los diezmos, de acuerdo a qué años son. Hay el diezmo de los levitas, el diezmo de los indigentes. Hay diferentes reglas en ciclos de 7 años. Y se nos menciona que las deudas tienen que ser canceladas para el séptimo año, o sea, hasta el séptimo año hay tiempo de ser canceladas esas deudas y como recompensa
Dios bendecirá al que cancela sus deudas y no queda debiendo plata luego de del séptimo año de deudas. Y luego nos sigue diciéndola para allá, que se amplían las leyes relativas a la caridad y ser bondadosos, gentiles con los desposeídos, los menos favorecidos socialmente. No hay que hacerlos sentir disminuidos porque no tienen una condición social o económica que les permita vivir con dignidad. Por el contrario, hay que ayudarlos no solamente económicamente, sino también con dignidad, favorecerlos a que tengan trabajo, una visión positiva de la vida, etc. Y el esclavo hebreo debe ser liberado y darle suficiente riqueza como para que se mantenga hasta que consiga su trabajo más allá de la esclavitud. Recordemos que la esclavitud en ese momento no significaba agarrar a alguien inocente que iba por la vida y llevarlo cautivo a algún lugar, ni darle latigazos, ni maltratarlo, ni todo tipo de cosas aberrantes. La esclavitud era consecuencia. Había dos tipos de esclavitud. Una eran los esclavos que se hacían en una guerra contra pueblos enemigos. Eso sí, había. Pero la esclavitud dentro del pueblo de Israel era uno que debía plata por una deuda. En vez de que Dios te lo pague o hacer cosas por el estilo, es el deudor o alguien en su nombre era esclavizado. Vuelvo a decir, no había malos tratos, no había injurias, no había violencia. Era, tenés que trabajar para mí, pagarme mi deuda y luego de pagar la deuda podrás salir liberado si te conviene y si le conviene al que le des plata. Hay un montón de reglas que ya fueron dichas en la parashá Mishpatim. Acá se vuelve a hablar del esclavo hebreo porque estamos hablando de los menos favorecidos en esta parashá y sin duda alguien que salió de la esclavitud luego de pagar sus deudas no estaba en una posición económica favorecida. Y la parashá va finalizando, como ven, es muy larga, finalizando con una referencia explícita a los Shalosh Regalim, las tres fiestas de la peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, y especialmente remarca el carácter de alegría y gozo compartido para todos los habitantes de la tierra de Israel. No era, bueno, yo voy a Jerusalén, al templo, a hacer lo que corresponde y yo me divierto, yo la paso bien, yo hago mi ritual espiritual, sino que era algo que había que compartir con los demás para que sea un momento de alegría y felicidad. Y nos dice acá también la parashá que hay que tener cuidado con todo el tipo de los pecados y las perversiones, y que hay que ser unas personas amables, no hay que ser severos por demás, y está el camino, como ya les vengo diciendo hace muchísimos años, de la construcción de Shalom, que es justicia, sí, pero sin olvidar la bondad también, que hay que tener una mezcla armoniosa entre ambas, y con eso se consigue la construcción del Shalom. Así que hasta aquí la Parashá Re'é y espero que sea de utilidad este resumen. Si les quedan dudas, comentarios, etcétera, por supuesto son bienvenidos aquí abajo en los comentarios. De mi parte, para todos ustedes, shalom y bendiciones.